Hola, bienvenidos sean a Sin Norte y Sin Manual. Este es un proyecto personal. Mi nombre es César Martínez, soy psicólogo, pero más que nada soy un viajero, alguien que no tiene un manual, que no es un experto en nada, más bien conoce un poco de todo. Y quiero platicar con ustedes. Este proyecto nació por la serendipia. La serendipia se fueron acomodando varias cosas. Por ahí tuve la oportunidad de asistir a un evento cultural donde estaban ofreciendo un taller de podcast y pues lo tomé como cualquier otra oportunidad que tú puedes tomar en la vida. Te entregan un panfleto, te entregan un flyer y tomas esa oportunidad. Esa es la serendipia, el universo acomodando las cosas para que puedas avanzar, puedas experimentar cosas nuevas. Y aquí estamos. Eh, ya este curso sigue en proceso. Estamos en el 16 de marzo del 2025. Y pues este es mi primer intento. Realmente experiencia así cara a cara, con una cámara, con un equipo de producción, con alguien supervisando el audio, pues no he tenido esa oportunidad. Sin embargo, pues así es como, ese es el alma de este podcast. Sin Norte y Sin Manual nace de experimentar, de aventarte, de no tener una idea clara de hacia dónde vamos, pero tienes bien claro el objetivo, tienes claro el hacia dónde vamos a ir, y el cómo vamos a llegar lo vamos intentando y lo vamos experimentando en el camino. Eso es Sin Norte y Sin Manual. En este primer episodio vamos a hablar un poquito más de mí para que me conozcas. Tal vez ya me conoces en el ambiente laboral, me conoces en el ambiente personal, me conoces, también he hecho el intento en el stand-up. Sin embargo, pues fue algo que ya no lo seguí, pero te invito a que me conozcas en esta nueva faceta y que sepas un poquito más de dónde nace Sin Norte y Sin Manual. Sin Norte y Sin Manual nace eh, por este proyecto que te digo del taller del podcast. Y en una primera instancia yo tenía la idea de hablar en una onda un poquito más de comedia, una onda un poquito más de la jiribilla para dar risa, para dar situaciones chuscas. Sin embargo, lo único que tenía yo escrito de comedia preparado como para poder elaborar fueron 5 o 6 minutos que tenía preparados para hablar yo de cuando falleció mi mamá, que realmente, pues así como lo escuchas, no es algo así de lo que me ría a diario, pero sí es algo que ya lo mencioné hace poco, es mi tragedia y es mi comedia. Entonces, a partir de esos primeros 5 o 6 minutos empecé a desarrollarlo y me di cuenta que no era tan enfocado a la parte de la comedia. La parte de la comedia quedó de lado y me empecé a desahogar, porque no es lo mismo tratar de sacar la risa a realmente expresarte y tener una plataforma en la cual puedas estar hablando y que alguien te pueda escuchar, tenga esas ganas de a lo mejor de escucharte. Y te agradezco en primer lugar que me acompañes en este pequeño viaje. Y el primer capítulo resultó muy pesado emocionalmente. Este proyecto lo planeé únicamente como un único episodio. Sin embargo, analizando el cómo iban hablando las cosas, el de dónde nace esta parte, pues me di cuenta que había mucho campo. Realmente este primer episodio se hizo 10. Tengo 10 episodios planeados para este pequeño viaje que vamos a llevar tú y yo. Y te invito a que me acompañes. Obviamente no voy a hablar de esto en este primer capítulo. Te invito a que me conozcas, te invito primero vamos a conocernos, vamos a perderle el miedo a esto, y para terminar la temporada pues ya conocerás un poquito más de quién es César, de este programa, y sobre todo vamos a saber si vamos a continuar o no. En este primer episodio, en estos primeros minutos, quiero hablarte de cómo aprendí ahora sí que a romantizar el fracaso, porque el fracaso es algo con lo que conviví mucho durante mi vida. Lo he estado haciendo diario, me imagino que tú también.
nos enfrentamos a fracasos pequeños o grandes. Realmente hay una analogía. Si tú consideras que cuando pones la pasta de dientes en tu cepillo, se le cae la pasta cuando te estás agachando o alguna situación, ese ya es un fracaso. Obviamente no es el mismo fracaso que cuando tú vas en el camino al trabajo y por angas o mangas chocas tu vehículo o choca el vehículo en el que vas en el transporte. Ese también es un fracaso, pero pues obviamente no son los mismos. Y es esa parte, ¿no? O sea, hay algunos fracasos que decimos, bueno, pues no pasó nada. Y hay otros donde se nos viene el mundo encima. Y esos son los que nos pesan un poquito más. Hablando de mí, yo tengo experiencia en la parte de recursos humanos, soy psicólogo, nunca me dediqué a dar clínica, la verdad es que no, pero sí en la parte de recursos humanos, desde que salí de la carrera empecé a trabajar en recursos humanos. Te estoy hablando de 2015, 16, 17. Del 17 al 19 trabajé 3 años en la misma empresa y se podría decir que era alguien exitoso, alguien que decía que era el pilar de la empresa, o al menos el pilar de la sucursal de aquí de San Luis Potosí, pero no me llenaba emocionalmente. Entonces, pues como buen aventurero, yo en noviembre del 2019 decido cambiarme de empresa, cambio de giro incluso totalmente, y empiezo a trabajar igual como reclutador pero en otra empresa. 2019 ya se escuchaban por ahí los casos de que la sopa de murciélago, de que algunos casos aislados en China, y empezaba a sonar esta parte en octubre del 2019, no sé si recuerdes, y pues nadie lo tomaba en serio, realmente nadie tenía la dimensión de lo que llegó a pasar, lo que fue la pandemia, y yo me aventuré y cambié de empleo. Llega febrero del 2020 y se cumplen estos 3 meses de prueba, nos estábamos conociendo tanto la empresa como yo, y decidí no continuar. ¿Por qué? Porque yo me sentía que no estaba al 100%, que no era la empresa donde yo podía desarrollarme, y la verdad es que dije, bueno, tengo más ofertas, me voy a aventar. Esto fue un 15 de febrero del 2020. Si tú te acuerdas, ya empezaban a sonar los casos de COVID aquí en lo que es México, y ya empezaban a hablar de la pandemia, ya empezaban a hablar de que no había vuelos, de que había que estar en casa, no salir de casa, y realmente yo no lo tomaba en serio, no, y creo que muchos, no creo que sea un caso aislado. Entonces empiezo a buscar empleo, me contactan de otra empresa y empiezo a hacer su proceso. Se dan 2 semanas de proceso, entrevistas, pruebas psicométricas, que vamos a platicar por Zoom, vamos a platicar con el regional, y mi primer día iba a ser el 19 de marzo, no recuerdo si era 19 o 20 de marzo del 2020. Si tú te acuerdas, fue justamente cuando empezó la pandemia, justamente cuando se declaró la pandemia, se declaró que todo el mundo estuviera en casa, y no, pues separaron todas las actividades, realmente se paró ya la actividad aquí en México, y pues me tocó a mí. Lo que era muy optimista, tanto como para esta empresa que me iba a contratar como para mí, de no, pues sí, nos vamos cuando se termine esto, en 2 semanas. Esas 2 semanas pasaron a ser un mes, ese mes pasó a ser 2 meses, y ya definitivamente en julio, pues me dice la empresa, si tienes otra oferta de trabajo, otra oportunidad, mejor tómala porque nosotros vamos a parar el proceso. Entonces estábamos en plena inicio de pandemia y yo sin trabajo. Y por primera vez en mi vida adulta, se podría decir, no tenía trabajo. Estaba totalmente solo porque pues la pandemia nos obligaba a estar solos realmente. Estaba aprendiendo a vivir solo, estaba aprendiendo a valerme por mí mismo de alguna manera, y entonces no quiero decir que me ayudó porque obviamente pues es un tema delicado, pero sí me sirvió mucho esa pausa, para poder
agarrar aire, agarrar vuelo, agarrar todo lo que se necesitaba como para poderme reconstruir y tener esa bendición de cierta manera de que el mundo también estaba en pausa. El mundo estaba en pausa y no había necesidad de apresurar mi sanación o apresurar mi empezar a conocerme a mí mismo estando solo. Aprendí jardinería, aprendí agricultura, realmente todos tenemos esa anécdota, ¿no? Te invito a que me la compartas, por ahí van a estar saliendo las redes de Sin Norte y Sin Manual. Te invito a que me compartas tu experiencia en pandemia, qué aprendiste, qué desarrollaste. Todos hicimos un emprendimiento, todos hicimos empezar a vender gelatinas, empezar a vender postres, empezar un podcast. Incluso en la pandemia, aquí el Jabinero también participamos en un podcast de aquí de San Luis, y pues todos tenemos esa como pequeña anécdota, ¿no? Lo que a mí me pasó fue, primero que nada, como te decía, fue una bendición. Conocí personas muy valiosas, entre ellas pues está Hugo aquí supervisando el audio, toda este grupito que yo le llamo los legendarios, que es una cuestión nuevamente regresando al conocerte y al valorar ese fracaso. Si yo hubiera estado trabajando, si yo hubiera estado en otro tipo de situación, realmente no los hubiera conocido y me habría perdido de 6 de las mejores amistades que he tenido en mi vida. Y eso es a lo que te invito. Realmente es un pequeño como efecto dominó, donde vamos, es cierto, de nuestros fracasos nos llevan a cosas mejores y no lo tenemos planeado y no lo tenemos ni siquiera en vistas, y en retrospectiva pues todo es bueno, ¿no? A veces en nuestro presente sí se nos viene el mundo abajo cuando pasa esto. Imagínate quedarte sin trabajo y no tienes un sustento, no tienes nada. Pues a mí se me venía el mundo abajo y me enfoqué en la jardinería y en la agricultura. Ahí en mi jardín tenía 2 surcos de calabacitas y un surco de maíz y unos pequeños cuadritos de rábanos y de zanahorias. Y pues aprendí eso. La tierra no te pide un título, la tierra no te pide otra cosa más que paciencia y dedicación. Y eso es algo que estoy ejerciendo durante mi vida, que aprendí, que realmente ahora sí que todo con paciencia, con dedicación y sobre todo con corazón, pues las cosas van a salir adelante. A lo mejor no como te lo esperas. Realmente el maíz crecía a la mata y pues obviamente yo no sabía que había que apuntalarla ni nada, entonces crecía muy alta y se caía el maíz. Y las calabacitas, que realmente, si a mí me preguntas, al día de hoy todavía no me gustan las calabacitas, pero a todo el mundo, a mi papá, a mis amigos, a quien les decía, oye, tengo calabacitas de más, ¿quieres calabacitas? Y todos decían que estaban muy ricas, y recuerdo que una vez me salió una calabacita así grandota, y me dice, ¿cómo le hiciste? Pues nada, realmente no es como que yo haya dicho, voy a hacer una calabacita gigante, no, realmente no esperas nada y salen los mejores resultados. Y eso es algo que también te invito a que desarrolles. Atrévete, desarrolla lo que tú tengas en mente, sea un proyecto personal, sea un proyecto laboral, un emprendimiento, lo que tú tengas en mente, atrévete, porque no sabemos los resultados, no sabemos el futuro, no tenemos el futuro comprado, y eso es lo que le da la emoción a la vida, ¿no? Llega 2020, yo sigo en pandemia y pues me tocó esta parte de aprender a vivir solo, de aprender a pues sí, ¿no? A sobrevivir a base de calabacitas. Y llega septiembre del 2020, yo recibo una llamada. De Ulises, al día de hoy lo sigo considerando un gran amigo, un mentor, y fue muy gracioso. Yo lo conozco porque en la facultad lo ayudé por parte de mi servicio social, lo ayudé para su proyecto de maestría y hicimos muy buena química, trabajando juntos y toda esta parte. Y me habla por teléfono, me dice,
oye, ¿cómo estás, César? Lo casual, ¿no? El protocolo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? La pandemia, ¿no? Que sí, que ya se va a acabar. Y llega a este punto donde me dice, oye, ¿estás trabajando? Y recuerdo, lo tengo muy grabado y todavía se lo recuerdo cuando lo veo y me acuerdo, que me dice, ¿estás trabajando? Le digo, no. Y su primera respuesta instintiva fue, qué bueno. Se quedó callado 10 segundos, yo me quedé callado 10 segundos en el teléfono, como que lo procesó y me dijo, no, no qué bueno por ti, sino qué bueno porque te voy a invitar a un proyecto. Necesito a alguien que me ayude para este proyecto de Contraloría Social, de visitas, y pues estaba pensando en ti, necesito que me mandes tus papeles porque ya empezamos, te vas a entrevistar hoy mismo. Él me habló un viernes, me habló el 11 de septiembre del 2020 y dice, el lunes ya estás trabajando, necesito que me mandes tus papeles, mañana te entrevista el director de esta institución donde estaba Ulises y pues ¿cómo ves? Y yo realmente no tenía conocimiento de lo que era la Contraloría Social, no tenía conocimiento de nada de procesos de gobierno. Incluso me preguntó, ¿sabes manejar estándar? Y yo pues sí sabía manejar estándar en ese momento, pero nunca me dijo, ¿sabes manejar estándar en carretera? Creo que si me hubiera preguntado eso, la respuesta hubiera cambiado. Y yo me aventé porque no tenía nada que perder. Y eso es mucho lo que no vemos cuando tenemos este miedo a empezar algo nuevo. Realmente no tenemos nada que perder. No hay nada asegurado, nada comprado, nada garantizado que nos detenga para intentar cosas nuevas. Entonces yo sin saber nada le dije sí, sí, adelante. Y empecé a trabajar en gobierno. Fueron 2 de los mejores años de mi vida. No tanto por la situación. Ahí disculpen, se me olvidó poner en silencio mi celular. Y son cosas del trabajo. Entonces empecé a trabajar, fueron 2 de los mejores años de mi vida, no por la cuestión del dinero, sino por la cuestión del desarrollo profesional, de nuevamente este mito de que tienes que ser exitoso, tienes que ser alguien importante en tu campo o en tu rubro. Y pues eso fue algo que me brindó estos 2 años, esos 2 años en gobierno, me brindaron ese reconocimiento a lo mejor profesional, pues que tenía meses que nadie me decía, oye, qué buen psicólogo eres, o oye, qué buen trabajador eres, sino todos los halagos eran hacia, por ejemplo, las calabacitas, las zanahorias, oye, pues qué bueno que estás sobreviviendo de tu casa, sí, pero no había ese reconocimiento profesional. Y me tocó aprender, eso es a lo que voy y por eso te cuento esta historia, porque me tocó aprender de gobierno, de procesos, de contraloría, me tocó aprender a manejar estándar en carretera, que es algo muy distinto a manejar en ciudad. Me tocó conocer la mayoría de mi estado de la manera más bella que pude haber hecho y es algo que agradezco y nuevamente vamos a eso. Yo pude haber dicho que no, pero no tenía nada que perder. Realmente el intentar cosas nuevas es lo que te lleva a conocer nuevos panoramas, nuevos lugares, nuevas personas, nuevas situaciones en donde pues te puedes desarrollar como persona. Nuevamente, estoy en una zona de confort, estoy trabajando, es 2022, ya cambié de institución, mi trabajo nuevamente me lleva a cambiar de institución, sigo en gobierno, sigo en lo mismo, sigo viajando, sigo haciendo lo que estaba haciendo, que es capacitar gente en comunidades rurales, y llega septiembre del 2022 y hay un cambio en esta institución en donde estaba. La que era la directora de esta institución sale, llega alguien nuevo y llega con su gente. No te voy a contar a ti lo que tú ya conoces, que es en gobierno, si tú no tienes un padrino, si tú no tienes a alguien que te proteja, pues estás prácticamente fuera. Y fue lo que me pasó. A mí lo que me pasó fue, me mandaron fuera
justo el día que se terminaba mi contrato. ¿Para qué? Para que yo no la hiciera de pedo. ¿Por qué? Porque sabían que era alguien que la iba a hacer de pedo. Entonces, inteligentemente, el último día de mi contrato, y yo teniendo esa como confianza, ¿no? De decir, bueno, me mandaron fuera. Eso significa que cuando regrese voy a seguir teniendo trabajo. No, regreso, me mandaron justo un viernes, se termina mi contrato, me mandan fuera un viernes, entrego la camioneta el día sábado y el lunes llego a entregar mis reportes y ellos me entregan mi finiquito. Entonces, fue algo muy complicado, fue un golpe al ego muy duro. No sé si te acuerdas tú, Hugo, que incluso no quise celebrar mi cumpleaños. Sí. Estaba muy, muy triste. Y pues tú me viste, estaba bastante feo. Y me tocó esta parte, no fue tanto tiempo, porque el mundo ya estaba nuevamente caminando. Ya no tenía esta ventaja de que el mundo estaba en pausa. Entonces me tocó que me destruyeran, que me viniera abajo con la imagen que se me había construido de es que es alguien muy bueno en Contraloría Social y no, pregúntale a César. Y pues realmente no, me di cuenta que era tan reemplazable como cualquier otro y me tocó reconstruirme, pero ya el mundo no me esperó, el mundo nunca me esperó en esta parte y sí tuve mi tiempo de tristeza, como te lo acabo de contar. No quise celebrar mi cumpleaños, empecé a tener problemas con la pareja con la que tenía, pero eso es otra historia, eso no le voy a echar la culpa al gobierno de algo que pues, realmente no. Y llega noviembre, en noviembre empiezo a trabajar de repartidor de Walmart. Fue un cambio de 180 grados a lo que estaba acostumbrado y me tocó nuevamente conocer algo nuevo, empezar a trabajar en un esquema completamente diferente, porque era pues trabajar sí con un horario, pero trabajar fuera todo el día, ¿no? Me tocaba estar esperando afuera de un Walmart a que me asignaran un pedido, y cuando empecé a trabajar de repartidor era todavía un poquito más dinámico y más, no quiero decir divertido, pero sí más entretenido, porque me tocaba armar el mandado. A mí me llegaba el celular, me llegaba el pedido de Juan Pérez y me daba la lista. Entonces yo entraba con mi carrito y mi hielera al Walmart y armaba todo el pedido. Y cuando eran los martes de frescura me tocaba hablarle al cliente o a la cliente, porque era un Walmart de una zona pues de primera, se podría decir, aquí en San Luis, y pues la gente era muy especialita en la cuestión de: quiero que los tomates estén frescos, que no estén aguados, que estén duritos, pero que no estén verdes. Quiero que el perejil que no esté feo. Pedían mucho la espinaca baby, no sé por qué, pero pedían mucho espinaca baby. Y pues que no tenga hongo, que no tenga humedad, bla, bla, bla. Entonces, pues me tocaba hablarles y decirles, pues así están las cosas, o sea, ¿lo quiere o no lo quiere? También. Y me tocó conocer toda esta parte, conocer los procesos de control de calidad de Walmart y de los procesos de envíos, y cobrar un envío, y cobrar un pedido, armar un pedido en base y literal así como comida y químicos, porque pues uno en su casa acomoda el mandado como Dios le da a entender, y no, cuando te dedicas a eso, pues resulta no, lo frío tiene que ir con lo frío, lo congelado con lo congelado, los químicos con los químicos, y pues ciertos protocolos, ¿no?, que te enseña Walmart. Y nuevamente llegó esta falacia de que era muy bueno. ¿Por qué? Porque no me tardaba, porque tenía muchas propinas, porque me pedían en las tiendas, y me tocó conocer gente muy interesante también. Me imagino, pude haber regresado a reclutador y no conocer a la gente que conozco en este momento. Por ejemplo, un Luis, un Iván, ¿quién más les puedo decir? Un Arturo, en paz descanse, don Arturo. Realmente don Arturo, aprovecho un minuto para dedicarle estas palabras. Fue alguien que me veía yo reflejado en él, porque cuando lo conocí, su historia era muy parecida a la mía. Él era un funcionario de alto mando en gobierno de Veracruz, y pues le tocó la de malas, lo dieron de baja, ya era una persona grande,
tenía alrededor de 60 años cuando lo conocí y pues él nunca perdió las ganas. Hubo gente que trataron de desanimarlo, trataron de hacerlo para abajo. No te voy a decir tampoco, voy a echarle flores a su tumba. No era el mejor, pero era alguien muy dedicado y alguien que le daba corazón a su trabajo. Agradecía el tener esa oportunidad para sacar adelante a su familia y, y me quedo con mucho de eso. Y pues donde quiera que esté don Arturo, espero que esté escuchando. No tuve la oportunidad de despedirme, pero aprendí mucho de usted y pues ojalá donde esté muy bien. Conocí a don Arturo, conocí incluso a gente de las tiendas de Walmart, y es gente muy valiosa y gente que por angas o mangas pues no tienes la oportunidad de conocer. Yo no iba a conocer gente de todos los Walmarts de San Luis y conocí gente. Oscar, el que llegó a ser el jefe de ahí de nuestra cuadrilla, también lo considero un gran amigo. Y pues toda esta parte que te quiero contar, a dónde voy con esto, es, yo no tenía planeado esto, yo no tenía planeado ni quedarme sin trabajo, ni empezar a trabajar en gobierno, ni dejar de trabajar en gobierno, ni empezar a trabajar en Walmart, y luego dejé de trabajar en Walmart. ¿Por qué? Porque se descompuso la camioneta en donde daba el servicio, que es de mi papá, y pues se complicó mucho por cuestión de piezas, y no ha tenido arreglo, pero esperemos que próximamente igual y podamos regresar a esa parte, porque es algo que me gustó y que no hubiera tenido yo la oportunidad de conocer si no hubiera fracasado. Si no hubiera fracasado como reclutador hasta cierto punto, porque tampoco hubo esas ganas de la empresa de mantenerme a pesar de pandemia, y mucha gente como tú, a lo mejor que me estás viendo, pues mantuvo su trabajo en pandemia y con Zoom y todo lo que quieras, pero algo de mí no les convenció como para aventarse esa apuesta, ¿no? Y a lo mejor ese lo considero un fracaso porque me quedé sin trabajo. No hubiera conocido yo a los legendarios. A lo mejor tampoco hubiera empezado a trabajar en gobierno. Si hubiera seguido en RH, no hubiera empezado a trabajar en gobierno. Esa llamada con Ulises hubiera terminado muy diferente. Oye, ¿estás trabajando? Ah, ¿qué crees que sí? Fíjate. Ah, órale, qué padre. Clic. Y tampoco hubiera recobrado el contacto con Ulises y esta amistad que tenemos. Entonces, tampoco si me hubiera quedado sin trabajo en gobierno, no hubiera conocido a Iván, a Luis, a don Arturo, a Oscar, a toda la gente de Walmart que pues conocí, y no me hubiera dado cuenta de esto. Y es algo para cerrar esta parte de las anécdotas, que tenía miedo, y es algo que te aconsejo que si lo identificas lo combatas, porque no tienes nada que perder. Mucha gente me cuestionó por qué no regresaba a recursos humanos, por qué no buscaba trabajo de reclutador. En ese entonces todavía tenía 29, 28, 29, ¿sí? 30, ponle. Y pues alguien ya de 30 años en reclutamiento pues se considera alguien ya viejo, alguien ya grande. Se ocupan chavos, se ocupa gente que pueda correr, gente que pueda... me refiero a gente que pueda correr, porque un reclutador que está posteando, que abraza postes, que anda poniendo hawaianas, que anda en la calle, pues de repente le toca correr de la policía, y pues se ocupa gente que pueda correr, porque si no te toca, a ti como empresa te toca pagar la fianza de tu reclutador. Entonces yo decía, no, es que ya estoy grande, necesito buscar algo más arriba, y buscaba cosas más arriba, y a lo mejor no me hablaban y no quedaba en nada. Y volvemos al punto de ¿por qué tenía miedo? Porque cuando me postulaba a las de reclutador y me hablaban, yo era el que les decía que no. Yo les decía que no por angas o mangas. Te puedo inventar 50,000 excusas que les puse, que se me salían así de la nada,
de no es que está muy lejos, no es que el horario no me convence, no es que el sueldo, no es que la empresa ya la conozco, cosas así. Y te puedo asegurar que muchos decían, oye, entonces ¿por qué te postulas? Pues como para cumplir un requisito, no un protocolo de decir, me daba vergüenza hasta cierto punto también admitir que me gustaba trabajar en Walmart. Llegando al punto de que me acostumbré a las propinas, ya tenía mis clientes regulares, donde platicaba con ellos, echaba el chismecito en lo que les descargaba su mandado, ya sabía que los miércoles me tocaba ir con cierta señora, o cada 15 días me tocaba ir con cierto señor. Me acuerdo mucho de uno que pedía nada más o una botella de ron, o una botella de ron añejo, o una botella de vodka. Era lo único que pedía. Y nos quedábamos platicando sin forzar la plática, muy natural, unos 10-15 minutos cada que lo iba a visitar. Y es alguien muy amable, y no siempre era de que me daba propina. Yo la propina para mí era platicar con él. Realmente era alguien muy agradable. Y como te digo, conocí gente de todo, clientes, trabajadores de Walmart, compañeros repartidores, el Oscar, mi jefe. Y entonces yo cumplí ese requisito, ¿no? Bueno, sigo buscando trabajo formal, entre comillas. ¿Por qué? Por tus puntos Infonavit, por tu crédito Fonacot, por tu Afore, por lo que tú quieras. Entonces, pues yo seguía buscando trabajo y les ponía muchas excusas. Llega el 2024 y empiezo a trabajar en el INE. ¿Por qué? Porque pues se dio la oportunidad, ¿no? Se dio la oportunidad del INE, se dio la oportunidad de trabajar en esto, de andar en la calle, y fue una experiencia bonita, fue una experiencia, aprendí mucho, conocí gente valiosa también en su rubro. No fue la mejor experiencia, no te voy a mentir, igual en un capítulo más adelante, si te interesa, pues podemos andar en la parte del INE, pero a lo que voy es, se termina esta parte del INE y vuelvo a estar solo, vuelvo a estar en la nada, porque ya no tengo vehículo, ya no tengo fuentes para trabajar a lo mejor en Walmart, y pues me toca ahora sí buscar trabajo de recursos humanos. Caí, yo quiero decir, muy en blandito, a lo mejor no por la empresa, por mi jefe, por quien me entrevistó. Todavía también se lo recuerdo. A mí me llega un mensaje. Fueron dos situaciones, te las voy a contar en paralelo. Tuvieron 15 días de diferencia. Es el mismo rubro, es el mismo rubro, era el mismo puesto, eran dos empresas diferentes. La primera fue, me hablan por teléfono a las 8 de la noche, y me dicen, oye, es que ya vi tu perfil, me agrada porque tú ya traes la experiencia, ven mañana a las 9 de la mañana. Órale, va. Me presento a las 9 de la mañana en su empresa, y prácticamente ya era, no quiero decirlo, pero prácticamente ya estaban ahí con el collar y la correa, de mira, ven, entra, ven, ya, aquí te quedas. Realmente yo iba a conocer la empresa, pero pues se quedaron en esa parte de, ya de una vez hay que cerrarlo. ¿Por qué? Porque me urge, bla, bla, bla. Y yo le fui muy honesto a este chavo, le dije, oye, pues, ¿por qué te urge tanto? ¿Tienes de veras la posición es real o nada más necesitas salir del embrollo? No, es una posición real porque hay mucho crecimiento, bla, bla, bla. No me convenció por la intensidad. No quiero decir que él fue intenso, sino la intensidad de la oferta de la empresa, de ya quédate a trabajar, vamos a ya que te quedes hoy, es tu primer día y ya te tramitamos tu tarjeta del banco y de una vez te vamos a sacar de una vez tu gafet y todo. Oye, es una primera entrevista, espérate. 15 días después me llega la misma oferta para el mismo puesto, pero en otra empresa. Nada más me llegó un WhatsApp, ese sí me llegó como a las 4 o 5 de la tarde. Me llegó un WhatsApp de, este es el puesto, este es el sueldo, este es el horario, ¿te interesa? Y aquí estamos ubicados. ¿Te interesa para citarte entrevista la próxima semana? Sí me interesa. Órale, va. Oye, pero tengo problemas con este banco, dame chance y te confirmo si puedo recibir el pago porque tenía problemas con este banco. Ok, perdimos comunicación 2 días. Luego yo le digo, ok, sí, no tengo problema con el banco, me interesa, lo agendamos. Esto, ya llega la entrevista y
realmente el nivel de confianza que ahorita tengo con Alejandro, mi jefe, si yo lo hubiera podido predecir de una primera entrevista, yo te hubiera dicho que no. Yo te hubiera dicho que no hubiera trabajado bien junto con él. Porque era alguien muy reservado y si bien ahorita estoy como muy formal, cuadradito, acercándome al micrófono, no soy alguien así. Soy alguien un poquito más relajado, alguien que es un poco, no quiero decir extrovertido, pero pues tampoco es introvertido. Y pues pensé que no iba a haber química a través del trabajo. Bueno, primero que nada, me comenta, le digo que sí y empiezo a trabajar. En los primeros 2 meses, mis primeras 3 semanas también fueron, lo considero yo como que un fracaso, porque pues una métrica para reclutamiento, tú que me estás viendo, es el número de contratados. En mis primeras 3 semanas tuve 0 contratados. eh, Esto a lo mejor dices, bueno, estás empezando un empleo, estás empezando algo nuevo, pero para mí era esta autoexigencia, ¿no? De que, bueno, ya tengo 4 años de experiencia de reclutamiento, debería de ya tener algo más, ¿no? Y empezó el estrés y empezó esta parte del fracaso y me dijeron, no, relájate, estás aprendiendo, estás empezando. Después de mi primera semana, de mi tercera semana ya nadie me paró, ya estamos en una racha, obviamente con sus baches y todo, pero vamos bien. Y en una plática fuera de estos 3 meses de prueba, que se podría decir que estuve en esta empresa donde estoy, platicaba con mi mejor amigo, con Ismael, y me decía, oye, entonces fue muy rara cómo me lo planteó. Me dijo, oye, entonces no es que no encontraras trabajo, es que no querías encontrar trabajo. Y me cayó el 20 y le dije, ¿sabes qué? Sí, sí es cierto, tenía miedo de fracasar, tenía miedo de ya no ser bueno y que hubiera perdido mi toque, ¿no? Hubiera perdido lo que me hacía ser bueno en reclutamiento, que afortunadamente pues todavía lo tengo. No te puedo decir qué es, no sé qué sea realmente, pero todavía lo tengo. Y llega este punto donde me doy cuenta de esta parte y es lo que te quiero decir y con lo que quiero que te quedes. El miedo nos va a paralizar, el miedo nos va a susurrar aquí en el oído de no eres tan bueno como tú crees. Y no quiero que te la creas. No quiero que cometas los errores que a lo mejor yo he cometido, sino que aprendamos juntos. ¿Cómo se llama este podcast? Se llama Sin Norte y Sin Manual. No vamos a tener un manual de instrucciones, sin embargo sí te invito a que aprendas de a lo mejor alguien que no se considera un experto en nada, pero que te puede decir, ya pasé por ahí, ya pasé por ese puente y mira, le falla esta tablita y mejor písale por acá, para que tú puedas perder ese miedo a intentar o a regresar. A lo mejor tú que me estás viendo, como estábamos hablando al principio, empezaste un negocio de hamburguesas y este miedo al emprendimiento pues te dijo, no, tengo que ser godín, y regresaste a trabajar. Pero te invito a que lo experimentes, pierdas el miedo. Obviamente no te voy a decir desde una parte privilegiada, ¿no? De no, deja todo y vuelve a hacer las hamburguesas. No, pero inténtalo. Empieza o retoma lo que estabas haciendo y a partir de ahí vamos creciendo. Pierde ese miedo al fracaso, porque el fracaso no es otra cosa sino una experiencia. Te voy a tratar de poner ahí la referencia, pero no sé si recuerdas en Avengers es Endgame, no, es Infinity War, cuando están destruyendo la nave de Thor. En Infinity, ¿no? Sí, cuando mandan a Thor a la Tierra. Ok. En Infinity War, si tú te acuerdas cuando empieza, es ya Thanos pelea con Thor, le ponen su madre y también a Thor, mata a Heimdall y pues ya se va, ¿no? Ya se va a Thanos con la piedra
Y llega Loki y le dice, oye, tú necesitas un experto en la Tierra, resulta que yo tengo experiencia en la Tierra. Y Thanos le dice esta frase, por eso me acordé: si tú consideras el fracaso experiencia. Y Loki le dice, yo considero la experiencia. Y eso es lo que quiero que te quedes. Realmente el fracaso no es otra cosa más que una experiencia. Las piedras con las que nos tropezamos, nosotros mismos vamos a decidir si nos volvemos a tropezar con ellas, si las rodeamos o si las usamos para construir un puente nuevo, algo que te pueda ayudar a, pues ahora sí que a construir, como te decía, este puente y avanzar. No siempre va a ser hacia adelante, no, tampoco quiero que sea algo muy aspiracionalista o algo así, sino no siempre vas a avanzar hacia adelante, pero cambia de lugar. Lo que no se mueve se muere. Y si estás mucho tiempo en un lugar, o si estás mucho tiempo en alguna experiencia por miedo a cambiar, pues esta parte es inevitable. Lo que no se mueve se muere. Y con esta parte termino este primer bloque del podcast. Ojalá te haya gustado. Este podcast va a estar dividido en 3 secciones. La primera es hablar del tema a través de anécdotas. Te invito a que me mandes tus anécdotas a la página de Instagram. Los temas pues van a ser variados. Voy a tratar de estarlos por ahí aventando en historias, para que me puedas mandar tu anécdota. Y no va a ser jiribilla. Esto no es La Cotorriza. Esto no es nada así. Esto es perderle la vergüenza también al fracaso. Esto es algo, exponerme yo. Y si tú me autorizas, si tú me dices, si tú me compartes, pues exponerlos a ustedes, obviamente también. Aquí no va a haber, aquí no se va a juzgar. A lo mejor poquito. Pero siempre vamos a tratar de sacar la parte positiva de tu anécdota, de tu experiencia, para construir sobre esta parte, ¿no? La segunda parte está inspirada en otro podcast que nació en pandemia y que no mucha gente le gusta, no sé por qué. ¿Tú llegaste a escuchar alguna vez, Hugo, Anima o Animus? Bueno, empezó como Ánimo y Histeria, ¿no? ¿Cómo se llama? Neurosis y Depresión. Neurosis y Depresión. De O'Farrill, es correcto. En Neurosis, y luego Ánimo, y luego Animus. Animus ya no lo escucho tanto, pero en Ánimo, ya después de su primera etapa en la pandemia, Ánimo me gustaba porque tenía esta parte que eran cartas de ánimo, ¿no? Entonces yo, retomando esa parte, la segunda parte de este podcast se llama cartografía. ¿Por qué? Porque no tenemos un mapa, no tenemos cartografía, pero tenemos cartografía. Esta es la primera, se llama Navegando lo Inexplorado. Y esta sí te la voy a aclamar porque obviamente no me la aprendí. Hola a todos, exploradores de lo incierto. ¿Te fijas cómo cambia hasta mi tono de voz, güey? Les escribo desde este lugar peculiar, donde los mapas tradicionales pierden su utilidad y la frase sin norte y sin manual cobra vida. Aquí, la aventura se mide por la disposición a aventurarse en lo desconocido, a experimentar sin miedo. Hoy, la brújula apunta hacia la experimentación, esa palabra que puede generar tanto emoción como inquietud. Pero, ¿qué sería de nosotros sin la valentía de probar cosas nuevas? A veces es necesario salir de nuestra zona de confort para descubrir paisajes internos y externos que jamás imaginamos. Atrévanse a desafiar el fantasma del fracaso. No permitan que las dudas los paralicen. Cada intento fallido no es un punto final, sino una cicatriz que cuenta una historia. ¿Que temen tropezar? Aún mejor. Cada tropiezo es una lección disfrazada, un recordatorio de que la perfección es una ilusión. La verdadera valentía reside en levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante, con la certeza de que cada paso, sea cual sea el resultado, nos acerca un poco más a nuestro destino. Atrévanse a ser artesanos de su destino.
No se limiten a seguir senderos trazados, creen los suyos propios. Esas ideas que parecen locas son las que impulsan la innovación. La incertidumbre no es un impedimento, sino el lienzo en donde la creatividad pinta sus mejores obras. Imaginen que son como los antiguos cartógrafos, que dibujaban mapas con criaturas marinas y tierras misteriosas. Ellos no contaban con tecnología avanzada, solo su intuición y la audacia a explorar, y así descubrieron mundos enteros. Así que, queridos viajeros, dejen de buscar el camino perfecto, no existe. En su lugar, construyan el suyo propio. Dibujen sus propios mapas, llenos de notas, garabatos y esos monstruos imaginarios que representan nuestros miedos. Equivóquense, aprendan de sus errores y no se tomen la vida demasiado en serio. Al final, todos estamos navegando a ciegas, intentando encontrar nuestro camino en este laberinto llamado existencia. Y recuerden, lo importante no es llegar a un destino fijo, sino disfrutar del viaje, porque al final la vida es demasiado corta para quedarse atrapado en la zona de confort. Con cariño y espíritu aventurero, su cartógrafo sin mapa de confianza. ¿Qué tal? Está padre, ¿no? La verdad es que este segundo bloque pues nada más es cartografía, es que te puedas quedar con esta parte un poquito más concisa de a lo mejor todo mi debraye, de mis anécdotas y dejarte un mensaje claro, que tú que me estás escuchando puedas aprender o no aprender, no somos maestros, o pues es una paradoja, ¿no? Nadie es maestro o todos son maestros. Yo no me considero un maestro, pero que puedas quedarte con algo de esto, ¿no? Que puedas quedarte con algo de lo que te dije, con algo de lo que te platiqué, que con esta compartirte mis experiencias, un poquito ponerme aquí al expuesto contigo, podamos conocernos un poquito mejor, que me puedas acompañar en este viaje. Son 10 episodios, después a ver si da para más, pero en estos primeros 10 episodios sí salieron del corazón, salieron de algo que ya tenía planeado, y espero que te gusten, que nos puedas seguir acompañando. Y con la tercera parte, ya para cerrar el podcast, es algo, ¿cómo te había dicho? Algo para la vista, algo para la vista, algo para el oído y algo para el espíritu. Sí, así es. Son 3 recomendaciones de mí para ti. Algo para los ojos. Justamente el día de ayer vi la película de Robbie Williams, Better Man, que es muy buena, se la recomiendo. Si no la han visto, dense el chance. Próximamente creo que ya va a estar en streaming y está muy buena, y habla de esto aparte, ¿no? Realmente el reconstruirse, reinventarse a través de tus errores. Los errores los puedes ver como tú los quieras ver, a lo mejor problemas de adicción como el mismo Robbie Williams, o quedarte sin trabajo. Al final son fracasos, entonces tú decides cuál es mejor, cuál es peor. Son fracasos y son lo que nos ayuda a reconstruirnos, como en esta película. Algo para el oído, pues no tiene nada que ver con el tema, pero te recomiendo la canción, la voy a poner por aquí. Estoy empezando a escuchar un poquito más de swing, de jazz, de big band, y está padre esta parte. ¿Por qué empecé a escuchar jazz y swing y big band? Precisamente en el curso en el que estoy de podcast, aprendí esta parte, ¿no? De que pues no te puedes aventar así tampoco a lo desconocido, sin nada, ¿no? Tengo aquí una guía, tengo la cartografía, y la maestra, Efigenia, no me quiero equivocar, pero es Efigenia, nos contó esto como una analogía a lo que teníamos que hacer. Nos dijo: en el jazz la gente improvisa, la gente se equivoca, tú tienes como ciertos parámetros, pero el jazz es para improvisar, para explayarte. Empieza el del saxofón a lo mejor, y luego el del piano, pero lleva en todo ese caos, lleva una estructura,
Y lo he empezado a escuchar y la verdad es que sí, o sea, se nota cuando tiene un poquito de corazón, cuando tiene un poquito de ahí del impro y está muy padre. Como te digo, te la voy a poner por acá, para que la escuches y escuches el género. Si te gusta, pues bueno, conocer cosas nuevas. Y algo para el espíritu. Esto es más una recomendación libre por aquí en esta parte. Ya en otros episodios vamos a tener invitados y realmente algo para el espíritu es una recomendación libre. Puede ser a una película, un libro, una serie, un cómic, lo que tú quieras realmente. Algo para el espíritu en esta primera emisión, ¿qué te puedo recomendar? Me puse a mí mismo en el pedestal y algo para el espíritu está canijo, algo para el espíritu, que es algo que es como lo que el mismo Farrell le decía, como sopita para el alma. ¿Qué ha sido sopita para el alma para mí en estas últimas fechas? Tiempo muerto. Habla Hugo. Algo para el espíritu. Estoy pensando, no crean que es tiempo muerto. Igual y si es tiempo muerto, la magia de la edición. Por aquí vamos a poner alguna pantallita de algo pasó. Pero algo para el espíritu. Ya sé. Realmente hay muchos canales de podcast y hay muchos proyectos y hay muchas cosas. Esto me lo estoy sacando de la manga. Va a ser algo como trampa, pero sí. Algo para el espíritu es, ya cerrando el podcast, es intenta algo nuevo, como este podcast, como lo que tengas en mente, intenta algo nuevo. Este podcast nace fruto de la serendipia, del corazón y del hiperfoco. Realmente toda la producción del podcast salió en menos de un mes. Y el hiperfoco te va a ayudar, pero no te recomiendo que tengas hiperfoco porque luego vas a estar cambiando de intereses a cada rato. No, lo que te recomiendo es que intentes algo nuevo. Lo que tengas en mente, lo que tengas en tu corazón, inténtalo, aviéntate y vamos hacia adelante. Este es un primer paso. Igualito que tú, cuando empieces algo nuevo, cuando intentes algo nuevo, vas a estar un paso más adelante que los demás. Hay miles de podcasts, sí, pero ya estoy un paso adelante de todos los que a media peda o simplemente porque es que soy bien cagado, somos bien cagados en cámara, somos bien cagados en una plática, vamos a ponerlo en cámara. No, estoy un paso adelante de ellos y te invito a que tomes ese primer paso. Vamos a estar un paso más adelante que ellos. Inténtalo, lo que tengas en mente, para enriquecer al mundo. Realmente tampoco espero que esto sea escuchado por miles y cientos de miles de personas. Con que tú lo escuches, ya estuviste conmigo no sé cuántos minutos. 1 hora, ya estuviste conmigo. Te invito a que intentes algo nuevo. Te agradezco si llegaste hasta este punto. Nos vemos, vamos a tratar de hacerlo de manera semanal. Nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana ya vamos a tener invitado o invitados para este podcast. Y los temas son muy variados. Realmente te invito a que tu anécdota de lo que tú consideres que es un fracaso que quieras contarme, mándamela, de lo que sea. Aquí vemos dónde la metemos. Se escucha raro. Aquí vemos en qué momento la contamos.
Te agradezco mucho que me hayas escuchado y nos vemos la próxima.